Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal TVX. Soy la doctora Wendy Maldonado, médico de planta del Centro Clínico Escalón, y es un placer estar de nuevo con ustedes. Ahora le doy la bienvenida al podcast. Usted sabe que es un espacio para su salud. Vamos a abordar un tema muy importante. ¿Sabe usted si las hormonas tienen un papel o juegan un papel importante para el aumento del peso corporal? Pues les he traído a un especialista en endocrinología. Él es el doctor Rafael Orellana, endocrinólogo. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por tomar la llamada. Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Esperamos aportar un poco en la parte de la obesidad y las alteraciones hormonales que tenemos. Así es, doctor. Es un tema tan importante porque creo que todos tenemos eso en mente, que las hormonas nos ayudan a aumentar de peso, pero usted nos va a despejar dudas. Y para empezar, doctor Orellana, podemos empezar a decir qué son las hormonas para que entremos en contexto del tema. Ok. Las hormonas se llaman hormonas porque se producen en un órgano y van a actuar en otro órgano. Entonces son sintetizadas en una parte y hacen acciones en un lugar o en muchos lugares. Ejemplo, uno de ellos es la insulina. La insulina se produce en el páncreas, pero tiene acción a nivel hepático, a nivel del tejido adiposo, a nivel del músculo. Y es ahí donde la insulina, cuando se une un poco con el azúcar, hace que entren a la célula y pueden utilizarse como una fuente de energía. Entonces, las hormonas tienen mucho que ver en este momento con la parte de obesidad. Ustedes saben que en El Salvador tenemos un 40% más o menos de sobrepeso y obesidad. Quiere decir que por cada 10 salvadoreños existen 4 personas que están con sobrepeso u obesidad. Esto hace que obviamente las alteraciones o las enfermedades crónico-degenerativas pues las vemos más frecuentes en nuestra población. Y esto que menciona, doctor, es tan alarmante porque 4 de cada 10 padecen obesidad. Y este es el inicio de muchísimas más enfermedades. Y pues las hormonas no solo está la insulina, hay una infinidad que son producidas en el cuerpo, doctor. Pero principalmente, ¿por qué debe uno de preocuparse por el peso corporal? Lo que sucede es que en la medida que nosotros aumentamos de peso, ¿verdad? Tenemos muchas hormonas, dentro de ellas cortisol, hormona del crecimiento, la leptina, la grelina, los péptidos que se producen en el intestino, y todos estos pueden dar saciedad o nos dan deseo de comer. Entonces, uno de los ejemplos es el cortisol. Si yo tengo una liberación excesiva de cortisol, puedo tener un aumento del apetito. Y esto hace que la cantidad de azúcar que yo consumo se puede acumular en el hígado, y a esto le llamamos esteatosis hepática no alcohólica, conocida mejormente como hígado graso, o alteraciones propiamente de desgastar la cantidad de proteínas del músculo, y hace que muchos terminen con algunas enfermedades como síndrome de Cushing, que es un exceso de cortisol, que terminan también con diabetes. Y por esa razón es que cuando yo aumento de peso, eso hace que pueda producir leptina y disminuye la adiponectina, y esto puede provocar resistencia a la insulina, y por esa razón es que aumentamos más de peso y tenemos ciertas, en los momentos de estrés, ciertas afinidades por consumir algunos medicamentos ricos en carbohidratos. Y como usted menciona, doctor, el cortisol, que nosotros lo conocemos como la hormona del estrés y que nos viene a hacer estragos, no solo dermatológicos, sino que también con aumento de peso, y aumenta también las proteínas inflamatorias, todas esas enzimas, y nos vienen a perjudicar en la salud. ¿Qué influencia tienen entonces las hormonas, doctor, en términos simples, sobre el peso corporal? ¿Solo aumenta el peso o también tiende a haber disminución en el mismo? Lo que sucede es que cuando hablamos de obesidad, la causa es multifactorial, y ahí entran varias cosas. La parte genética,
de la familia. Existen muchas familias que todos tienen sobrepeso u obesidad. La epigenética, ciertos alimentos que consumimos, uno de los ejemplos es en nuestro país. Tenemos una gastronomía deliciosa, pero todos son carbohidratos fritos. Veamos y hagamos un recuento. Pan dulce. ¿Qué es el pan dulce? Harina, manteca y azúcar. Pastelito frito, empanada, plátano frito, yuca frita, papa frita, tamales, chicharrones. Entonces, tenemos una gastronomía que es propia de nuestra región, que es muy deliciosa. Solo eso tiene un factor, y a esa parte de alimentación y regional, la epigenética que nosotros tenemos. Si tenemos genes que también hacen que tengamos obesidad, llevamos 2. Si a esto le agregamos alteraciones hormonales, ¿verdad? El hecho de tener alteraciones del cortisol, y el cortisol normalmente se libera en la mañana, ¿verdad? Recién nos levantamos, nos bañamos, liberamos cortisol, y esto hace que rápidamente, después que nos cae el agua y nos ponemos más activos, porque el cortisol aumenta. Pero luego en el día el cortisol disminuye y hasta las 5 de la tarde tenemos otra liberación. Cuando hay alteración del cortisol, muchas veces esa parte activa, volvemos a comer mucho, ¿verdad? El estrés puede aumentar el consumo de carbohidratos, pero por esa razón es que tiene mucha acción y es una causa multifactorial y no solo una parte. Por eso es que en el tratamiento de la obesidad tenemos que tocar varios puntos para un buen control y perder peso. Doctor, ¿y qué hormonas son las que están relacionadas o asociadas a la modificación del peso corporal? Estamos hablando hoy en día de incretinas, por ejemplo, ¿verdad? El péptido YY, ¿verdad? El GIP, que es el péptido similar a glucagón, que tienen mucho que ver con la cantidad y regulación a nivel del páncreas de liberación de insulina. Recordemos que la insulina es una hormona anabólica, y esto, el aumento de secreción, hace que voy a tener más apetito, y por esa razón es que tienen una acción. La grelina, que se produce en el estómago, en el fondo del estómago, esta es una enzima que nos puede dar saciedad o no, se libera, y esto hace que actúe a nivel cerebral, y esto pues bloquea el centro de la saciedad, y por eso muchas veces tengo más hambre. De ahí es que surgió uno de los tratamientos que ustedes saben que puede hoy en día hacer el bypass o manga gástrica, disminuyendo la cantidad de grelina y además de eso disminuyendo la cantidad de reservorio de alimentos en esa zona. Además de eso, pues la leptina, que al inicio, cuando se descubrió la leptina, decíamos que bueno, se descubrió ya la cura de la obesidad. Hoy sabemos que también el paciente hace resistencia a la leptina, y por eso es que todas estas hormonas tienen una relación que hacen que actúe tanto en el músculo, en el hígado para producción de glucosa, como en el tejido adiposo, y esto hace que obviamente el control de la obesidad tiene que ser un tratamiento ya sea farmacológico, con ayuda muchas veces de nutrición, con ayuda del médico, y muchas veces necesitamos ayuda del psicólogo. Sí, doctor. Y directamente, ¿qué hormonas están relacionadas solamente con la obesidad? Y si hay algunos alimentos que tienden a elevarlos para pues tener en cuenta. Lo que sucede es que las hormonas como tales, ¿verdad? Si yo tengo un aumento de peso, voy a producir más leptina y voy a disminuir adiponectina. Esto hace que haya resistencia a la insulina. Al haber resistencia a la insulina, yo aumento de peso y puedo tener algunas características dermatológicas que me pueden decir que tengo resistencia a la insulina. Hoy en día, una de las cosas importantes es saber en cuanto a los alimentos, no solo la calidad del alimento, sino se llama índice glicémico. Un ejemplo son las frutas, ¿verdad? Todas las frutas son buenas y uno debe de consumir entre 3 a 5 frutas en el día. Pero algunas frutas tienen más cantidad de azúcar que otras.
¿Cuáles son las que tienen más cantidad de azúcar? Estamos hablando de melón, sandía, piña, papaya, zapote, níspero, uvas, que tienen más azúcar. ¿Cuáles son las que tienen menos azúcar? Estamos hablando ahí de guayaba, manzana, pera, naranja, mandarina, kiwi, fresas, tienen menos azúcar. Entonces, si yo hago una alimentación planificada, disminuyendo la cantidad de azúcares, ¿verdad? Que eso hace que obviamente el páncreas va a tener menos liberación de insulina por el estímulo y esto puede disminuir la obesidad. Pero acción directa de algunas hormonas, pues hoy también se pueden actuar a través de fármacos. Por esa razón es que el tratamiento es no solo hablar de dieta, sino que muchas veces ahí le agregamos el ejercicio, porque la actividad física lo que hace es que nosotros lo que comemos, al hacer ejercicio producimos músculo y el músculo interviene en el cambio de azúcar y se utiliza como fuente de energía la cantidad de azúcar que yo he consumido más la cantidad de reserva que tiene el hígado, la grasa, se utilizan como fuente de energía y de esta manera también el ejercicio nos ayuda a disminuir de peso. Claro, el abordaje, doctor, de la obesidad tiene que ser integral, como usted mencionó, no solamente el médico, sino también nutricionista, a veces psicología y claro, la actividad física va de la mano. Espero que el amigo televidente haya tomado nota de qué frutas son las que tienen mayor contenido de azúcar y cuál es un menor contenido para que lo tomen en cuenta. Vamos a ir al momento a un corte comercial, doctor Orellana, y al regresar vamos a seguir abordando el tema. Amigo televidente, me encuentro con el doctor Orellana, él es endocrinólogo y estamos abordando el tema de la influencia que tienen las hormonas en el aumento de peso. Doctor, como ya mencionó, algunos de los alimentos que sí tienen mayor contenido de azúcar y otros la menor. Claro, la obesidad es uno de los problemas que más nos afecta, pero el tener un desequilibrio hormonal, ¿qué otros problemas nos puede acarrear? Lo que sucede es que existen enfermedades propiamente hormonales que notan alteraciones de peso, dentro de ellos la hormona tiroidea. El hipertiroidismo es el exceso de hormona tiroidea, ¿verdad? Y eso lo que hace es consumir energía, aumenta el metabolismo del cuerpo y son personas delgadas. El hipotiroidismo como tal disminuye el metabolismo y eso hace que al disminuir el metabolismo, obviamente muchos pacientes van a tener aumento de peso. Pero no siempre todas las personas que tienen sobrepeso van a tener hipotiroidismo. Entonces, el hipotiroidismo como tal puede producir obesidad. Entonces, muchas veces lo que hacemos cuando llega una paciente con obesidad es hacerles un screening, ¿verdad? Hacemos el valor hormonal, ¿verdad? Dentro de las alteraciones hormonales también tenemos el síndrome de ovarios poliquísticos, que son mujeres jóvenes con sobrepeso, que además de eso tienen exceso de acné y caída de cabello, y muchas veces de ellas tienen una parte que se llama hirsutismo. El hirsutismo es aparecimiento de pelo, no vello, sino pelo, en cierta zona. Normalmente existen 9 lugares de diferencias en que un hombre tiene pelos y una mujer no. Entonces son las partes que se buscan para saber si una mujer es hirsuta y está relacionado la obesidad con este síndrome de ovarios poliquísticos. Existen otras alteraciones que son puramente genéticas, como el síndrome de Prader-Willis, que son niños que son obesos y toda con dificultades, con un poco de alteraciones en el sistema cognitivo y son propiamente enfermedades endocrinológicas. O algunos tumores, como los insulinomas, que son tumores a nivel del páncreas, que son enfermedades de obesidad de origen endocrino. Y la gran mayoría que tiene exceso de peso son parte irregular de la cantidad de hormona que tiene,
el exceso de estrés, el no dormir bien, porque una de las cosas importantes cuando hay alteraciones hormonales es que no podemos dormir bien. Hoy en día sabemos que una persona que duerme menos de 8 horas, idealmente debemos de dormir 8 horas, las que duermen menos de 6, tienen mayor riesgo de eventos cardiovasculares y por esa razón también tienen alteraciones en la obesidad. Son personas que se mantienen con más sobrepeso al no dormir las 6 horas oportunas. También las hormonas intervienen en esa parte, que dormir, el hecho de que nosotros podamos descansar y dormir adecuadamente las 8 horas, gastamos más o menos 350 calorías. Si yo estoy despierto, probablemente no gaste eso, pero en la medida que esté más despierto, probablemente voy a consumir más alimentos. Y eso hace que obviamente tengo alteración hormonal, que no duermo bien, y además de eso estoy consumiendo más alimentos. Claro, doctor, es importante eso que recalcan, ya que muchas veces dejamos a un lado ese dato importante, que debemos de dormir las 8 horas consecutivas, tampoco tienen que ser cortadas, ¿verdad? Y asimismo, pues la obesidad, como usted menciona, doctor, es una de las consecuencias muchas veces de algún desorden hormonal y otras tantas también es la causa. Sin embargo, para que un paciente sepa que tiene un trastorno hormonal, ¿cómo es que se puede llegar a identificar o qué pruebas serían como las recomendadas? Nosotros, para empezar, uno tiene que clasificar si está con sobrepeso, tiene obesidad, ¿verdad? Toda persona, sacamos el índice de masa primero, ¿verdad? Que eso se saca el peso en kilos entre la talla al cuadrado, ¿verdad? Entonces, el valor ideal de toda persona es de 22 a 24, digamos, kilogramos por metro cuadrado. Todos los que están entre 25 y 29, a eso se le llama sobrepeso. Y los que están arriba de 30, obesidad. Y ahí va obesidad grado 1, obesidad grado 2 y hasta llegar a obesidad grado 3 o obesidad mórbida, que es cuando tienen más de 40 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, de acuerdo al peso y las alteraciones físicas del paciente, uno busca y manda hormonalmente, ya sea que pues podamos mandar hormonas como la TSH para saber si hay hipotiroidismo, ¿verdad? O si estamos hablando de un paciente que tiene síndrome de ovarios poliquísticos, pues mandar FSH, LH o otras pruebas como testosterona en cada uno de los pacientes. Por eso es que cuando hablamos de obesidad, hablamos no solo de la parte que el paciente presenta, sino también de los antecedentes familiares. Es importante la historia familiar de obesidad, la historia familiar, los tipos de alimentación que tenemos, porque también eso tiene mucho que ver. No es lo mismo una persona que consume agua todos los días a una que me puede decir, mire, yo consumo 3 gaseosas diarias por la cantidad de calorías que está consumiendo. Entonces, para cada uno de ellos, obviamente, es importante la historia clínica familiar, la historia clínica personal, los tipos de alimentación y le agregamos además la actividad física. Si vemos en este momento a nivel mundial, tenemos un estrés, ¿verdad? Nosotros normalmente hablamos de tener estrés personal, que uno puede estar con alteraciones muchas veces fuera de salud que le causan estrés. Puedo también tener un estrés familiar. Además de eso, puedo tener un estrés profesional por el trabajo que hago. Y hoy le agregamos el estrés social, el hecho de querer uno no contaminarse del virus. Esto hace que obviamente siempre estemos estresados y probablemente en confinamiento ha hecho que muchos consumamos más alimentos. Por eso es importante en este momento, si estamos en confinamiento, uno decir, bueno, debo de comer lo mejor y lo más saludable. Y lo más saludable siempre es incluir en cada plato de comida verduras, ensaladas, legumbres, que hacen que tengan menos calorías que lo que consumimos muchas veces. Y además de eso, pues, hacer movimiento.
Normalmente todos debemos de caminar más o menos 5,000 pasos diarios. Las actividades normales que hacemos gastamos 2,000 pasos, pero hay que aumentar el caminar porque de esa manera yo voy a quemar calorías y voy a tratar de no aumentar de peso. Doctor, ya que usted mencionaba mucho lo de los antecedentes familiares, me surge una duda. ¿El sobrepeso entonces se puede heredar? Quiere decir de que si mi mamá o mi papá o mis abuelos sufrieron de sobrepeso, ¿me lo van a heredar a mí? Hay cuestiones genéticas y hoy en día se sabe que muchas personas que son obesas, al hacerle el screening genético, también la familia lo tiene. Por eso es que el cuerpo, y es una parte fundamental de la parte genética, cuando usted empieza a perder peso, porque el punto es este: si yo empiezo con una dieta, porque no, muchas personas lo que hacen es empezar con una dieta rigurosa y nos quitamos todos los carbohidratos y hay muchas dietas y empezamos a hacerla. Pero, ¿qué es lo que sucede con ese tipo de dieta? Solo la hacemos un mes, 2 meses. ¿Y qué sucede después? Le dicen, no, doctor, es que aumenté de peso porque me dio rebote lo que usted me dio. No le dio rebote. Usted no siguió con el tratamiento que debía. Normalmente, las personas cuando tenemos sobrepeso hacemos una dieta y generalmente iniciamos la dieta cuando va a haber una fiesta, en Semana Santa para ir a la playa, en diciembre para una graduación, y solo ese tiempo. Y dejamos posteriormente de hacer la actividad o de seguir la dieta y por esa razón es que vuelven a aumentar de peso. Entonces, si yo genéticamente tengo una predisposición de tener sobrepeso, de ser obeso, yo tengo que saber hacer mi actividad física, mi alimentación de por vida. No es que solo lo voy a hacer como a veces creemos. Yo solo quiero hacer dieta una semana, un mes y ya perder el peso, ya llegué al peso que quería y luego después vuelvo a comer igual. En obesidad y sobrepeso eso no existe. El cambio es un cambio de estilo de vida de por vida. Así es. Doctor, ya para finalizar, algunas recomendaciones que nos pueda brindar para poder tener un equilibrio hormonal. Bueno, para tener un equilibrio hormonal, lo primero es que quizás si hacemos un recuento de lo que pasa de todo nuestro, lo más difícil en la vida es tener un equilibrio y ese es el que debemos buscar. Un equilibrio en alimentación, un equilibrio en movimiento y un equilibrio en disminuir nuestro estrés. Por eso es importante cuando hablamos de actividad física, 3 cosas. 1, hacer movimiento todos los días de mis actividades diarias. 2, hacer un ejercicio programado, que quiere decir, y hoy mundialmente sabemos que hay que hacer 150 minutos de ejercicio programado en una semana. Y 3, hacer ejercicios de recreación, y eso es ir a practicar un deporte, ir a jugar fútbol, ir a jugar basquetbol. De esa manera nosotros haciendo actividad física mejoramos, las condiciones, mejoramos sistema inmunológico, que hoy en día también se sabe que la gente que hace un poquito más de ejercicio va a tener mejor capacidad inmunológica y de esta manera mejoramos. Entonces, alimentémonos sanamente, hagamos una recreación, hagamos ejercicio en casa y esto va a hacer que disminuya el aumento de peso. Comer saludable y hacer actividad física de por vida nos va a permitir envejecer. Así es, doctor, y envejecer con buena salud. Exacto. Le agradezco muchísimo la oportunidad. Le agradezco muchísimo que haya tomado a bien pues la llamada, abordar ese tema tan importante y espero que no sea ni la primera ni la última, sino tenerlo nuevamente en el programa. Y si algún televidente desea pasar consulta con usted, doctor, usted es el doctor Rafael Orellana, endocrinólogo. Sí. Si alguien desea pasar consulta con usted, doctor, ¿cómo se puede comunicar? Al teléfono 22 25 21 40, redes sociales en Facebook como Clínica OP.
Clínica OT. OP. OP. Ok. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Nos vemos entonces en el siguiente programa. Bueno, gracias. Feliz día. Bueno, amigo televidente, ya escuchó. Si usted desea pasar consulta con el doctor Orellana, aparecerán los números de contacto en la parte de abajo. Ha sido todo por el programa de hoy. Espero verlo en el siguiente. Que pase feliz día.